Rasputín, el monje ruso que de monje tenía poco, pero de loco bastante porque lo apodaban el monje loco. Vamos a ver un poquito sobre la figura de Rasputín. Rasputín nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia y nació en el año 1869 y quizá su figura se ha mitificado en exceso, ¿de acuerdo? En exceso, ¿vale? Bien, yo voy a ver en este vídeo la versión oficial y luego ya en otros vídeos daré la versión extraoficial sobre Rasputín. Bueno, realmente no se llamaba Rasputín, sino que Rasputín era un apodo y él se llamaba Grigori Yefimovich, ¿vale? Bueno, pues ¿quién era él? Él realmente era un campesino semianalfabeto que, mirad, llegó a controlar los hilos del Imperio Ruso. Además de eso, también dicen, que eso lo veremos en la versión B, dicen que era una máquina para las relaciones íntimas de las mujeres, tenía un miembro excesivamente grande, incluso dicen que está por ahí conservado en Formol, por ahí por un museo, y también que fue amante de la zarina, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho parece que todo esto era un poco invención de sus enemigos, que tuvo muchos. Bueno, ¿cómo empezó Rasputín a ser conocido por su excentricidad y por su vida esotérica y espiritual? Bueno, pues en su juventud recibió una paliza impresionante de un vecino porque decían que había robado y, oye, pues eso le hizo ver que necesitaba algo más en su vida y se internó en un monasterio buscando ayuda espiritual. Y una vez que estuvo en ese monasterio volvió a su pueblo y volvió distinto, volvió muy místico, volvió ofreciendo servicios divinos, rezaba con fervor, incluso pensaban que no pertenecía a la iglesia ortodoxa, sino que era tal el fervor que sentía que pertenecía a una secta que se llamaba los Listi, que era una secta que entendía a Cristo de una forma distinta, ¿vale? Mediante danzas, latigazos, orgías, bueno, algo distinto. Nunca pudieron probar que pertenecía a esta secta y, oye, mira, gracias a esa pasión, a ese fervor religioso que tenía, pues fue ascendiendo dentro de la iglesia ortodoxa e incluso llegó a codearse con las altas esferas de Rusia. Mira, en el año 1905 ya estaba en San Petersburgo dentro de la iglesia ortodoxa y fue presentado a los zares. Unos zares, Nicolás II y Alejandra, que estaban muy preocupados por su familia, pues el suelo tener un varón que era su quinto hijo y había nacido con hemofilia. En ese momento, mirad, la hemofilia no tenía una esperanza de vida más allá de los 14 años. A lo que hay que añadir que ese mismo año 1905 los rusos fueron derrotados contra Japón, se produjo el Domingo Sangriento, por lo tanto los zares a finales de ese año necesitaban algún tipo de ayuda espiritual y ¿quién mejor que una figura que se le podía dar esta ayuda espiritual? Que fue Rasputín. Mirad, en ese momento, a partir de 1905 entró y ya no salió. Pero es que en el año 1907 el zarevich Alexei, que el zarevich era el heredero al trono, era este niño que os he dicho que tenía hemofilia, pues sufrió una hemorragia. Oye, Rasputín le puso las manos encima y obró el milagro. Milagrosamente el niño se salvó y a partir de ese momento la figura de Rasputín era totalmente defendida dentro de la familia real zarista. El pueblo tachaba de borracho, de mujeriego, pero bueno, cada vez tenía más enemigos en Rusia, pero los zares eran la única persona que confiaban, ¿vale? E incluso llegaron a confiar tanto que le dieron las riendas del país. Pues, ¿cómo llegó? Esto, sobre todo, él llegó a la cima porque, sobre todo gracias a la zarina Alejandra. La zarina se sentía culpable de la hemofilia de su hijo y además la zarina no estaba muy bien psicológicamente porque encima de una ciática la tenía postrada en una silla de ruedas y ella pensaba que su hijo, el zarevich Alexei, estaba vivo gracias al poder esotérico de Rasputín. A un Rasputín que incluso llegaron a acusarlo de que se estaba beneficiando a la propia zarina. Y es que esto hubo unas cartas, mirad, hubo una cosa muy interesante. La zarina le envió unas cartas a Rasputín y, oye, las cartas llegaron a un antiguo colaborador de Rasputín que en este momento era un gran enemigo de él, y en esas cartas la zarina expresaba su deseo de dormir abrazada con Rasputín eternamente, pero bueno, que sepáis que fueron sacadas de contexto y la zarina lo veía como el baluarte de la vida de su hijo. Bueno, lo que pasa es que en Rusia todos veían a Rasputín como un farsante, menos los zares, y la corona se estaba desacreditando a pasos agigantados. Vale, vamos a ver, llegó un momento en que Rasputín fue encumbrado y eso atrajo su final, y fue la Primera Guerra Mundial. Mira, en la Primera Guerra Mundial, que empezó en el año 1914, pues a los rusos le estaban dando muchos palos en todos los frentes, y llegó un momento en el que el zar Nicolás II, en el año 1915, asumió personalmente la jefatura del ejército. ¿Qué ocurrió? Que él se fue y dejó a la zarina, a Ana Brubova, que era una amiga de la zarina, y a Rasputín en los jefes del gobierno, ¿vale? Y aquí los consejos de Rasputín iban a misa, porque pensaban que la zarina pensaba que emanaban de la providencia, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Que Rasputín poco a poco se dio cuenta que cada vez tenía muchos más enemigos y que esos enemigos eran muy poderosos, y vio que su final estaba cerca. Y encima de todo, la mayor parte del pueblo lo creía como un farsante y empezó a correrse el rumor por Rusia de que esto fue lo que lo llevó a la ruina a Rasputín, y es que Rasputín estaba compinchado con los alemanes y que era un espía alemán dentro de Rusia y que quería acabar con Rusia desde dentro. Por lo tanto, se generó una conspiración en su contra y estaba liderada por el tío que más pasta tenía en Rusia, que era Félix Yusupov, y un amigo íntimo del zar Nicolás
Nicolás II, que era el gran duque Dimitri, bueno, era primo de Nicolás II, bueno, y que se querían como padre e hijo. Y luego hubo un tercer implicado que fue un ultraderechista, Vladimir Punetsky, que era diputado de la Duma. Bueno, ¿qué ocurrió? La cosa es que el día 29 de diciembre de 1916, Félix atrajo a Rasputín a su palacio y una vez que estaba allí, pues lo mataron, ¿vale? Hay dos versiones, la versión A y la versión B. La versión B os la contaré, que es la no oficial, que es la que era imposible acabar con Rasputín, que lo mataban, se levantaba, no podían envenenar con cianuro. La versión A dice que uno de los tres le pegó un tiro y arreglado. Tiraron su cadáver a un río, en el río hicieron un agujero porque el río está congelado, a los 2 días apareció el cuerpo congelado y sea como fuere, en el año 1916 los enemigos acabaron con la vida de Rasputín.